verso 29, el apóstol Pablo dice de esta manera: siendo pues linaje de Dios, no debemos de imaginar, no debemos de pensar que la divinidad, que las cosas santas sean semejantes a oro o a plata o a piedra, escultura de arte, de imaginación de hombre. No podemos imaginarnos que Dios sea como nosotros. No es que es de oro, de mucho valor. No es que es de vidrio. No es que Dios es así bien iluminado, bien blanco, bien... Son imaginaciones de hombre. Dice aquí la palabra de Dios claramente: imaginaciones de hombre. Por eso el tema es un Dios a nuestra imaginación. Nosotros hemos creado un Dios a nuestra imaginación, que ese Dios a nuestra imaginación es a nuestro parecer, nuestro gusto, nuestras ideas. A nuestro Dios que nos hemos imaginado le gusta lo que a nosotros nos gusta. Lo que nosotros hacemos a Él le agrada. ¿Por qué? Porque hemos hecho un Dios a nuestra imaginación. No al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios muy estricto, tiene un estándar muy alto, pero el Dios de mi imaginación me permite hacer lo que yo quiera, vivir como yo quiera, comportarme como yo quiera. El Dios de mi imaginación me permite hacer todo. Dice, mira lo que dice el verso 8: no harás para ti. No, me está mandando directamente a mí y me está diciendo: no harás para ti. No debemos de hacerlo nosotros. Dice, escultura, ni imagen alguna de cosa. La palabra escultura quiere decir alisar, cortar o labrar. Eso es una escultura. Ves un escultor, un artista, empieza a trabajar y ves ahí Miguel Ángel haciendo una obra. Y dices: wow, qué obra tan hermosa, qué monumentos. Y ves a un escultor que hace unas cosas de cerámica y dices: wow, eso es escultura. Pero la palabra imagen quiere decir algo hecho o formado. Vamos a ver una serie de subtemas sobre cómo es que hemos hecho un Dios a nuestra imaginación. Mira, primero, como Dios me formó, pienso que Dios es como yo en su forma física. Porque nos basamos en un texto. Mira, por ejemplo, te vas a Génesis, capítulo 1, verso 26. Dice de esta manera la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Como yo estoy de 1,50 m, entonces Dios debe de estar como de 1,70 m. Como yo tengo manos, Dios debe de tener manos. Como yo tengo cabello, Dios debe de tener cabello. Como yo tengo este conocimiento, Dios debe de tener más conocimiento que yo. Y entonces ya me estoy imaginando un Dios a mi imagen. Y cuando yo empiezo a formar un Dios a mi imagen, no es el Dios de la Biblia. Por eso es que nosotros adoramos un Dios a nuestra imagen. Hacemos imágenes, dice, este es Dios. ¿Quién ha visto a Dios? Dios habita en los cielos. ¿Quién puede decir que ya vi a Dios? Pero como dice la Biblia, que me hizo a su imagen y su semejanza, entonces yo llego a razonar y pensar que Dios es como yo. Que Dios le gusta tal vez la cerveza, que Dios le gusta mentir, que le gusta mucho hablar, que le gusta mucho hacer cosas. Como yo me gusta, entonces yo pienso que Dios también le gusta. Y nosotros nos hemos creado un Dios a nuestra imagen que encaje en nuestro estilo de vida. Mira, está según el monumento, yo no lo he visto, pero está ahí arriba según el monumento a la Santa Muerte. ¿Qué creen que le llevan a la Santa Muerte? Le llevan a un muerto ahí, se lo pierden, aquí está porque eres la muerte, te voy a dar un muerto. No, le llevan cigarros, marihuana, droga, no sé qué tantas cosas le pongan ahí. ¿Por qué? Porque eso te gusta a ti. Y como piensas que tu Dios eso le gusta, entonces se lo llevas.
¿Por qué? Porque es un Dios a tu imagen. Los seres humanos somos muy dados a crear dioses a nuestra imagen. El Dios de los narcotraficantes. ¿Qué le gusta a él? ¿Dónde está? Y le voy a llevar eso, lo que le gusta a él. Porque yo me imagino que a él le gustaba eso, entonces yo se lo voy a dar. Le voy a llevar su tequila, le voy a llevar sus cigarros, le voy a llevar el cristal para que lo tenga ahí, porque eso yo pienso que le gustaba. Porque a mí me gusta, yo le doy a eso a mi Dios. Ese es el Dios de nuestra imaginación, pero el Dios de la Biblia es muy diferente a nosotros. Ese Dios de la Biblia no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros empezamos a crear un Dios que tiene ojos, pero no ve. Tiene boca, pero no habla. Tiene manos, pero no palpa. Tiene pies, pero no camina. Tiene oídos, pero no oye. Ese Dios es perfecto para nosotros, porque nosotros no queremos un Dios que nos diga nada. Si en el momento que yo no quiero que Dios me vea, lo volteo y ya no me vio. Le tapo los oídos y ya no me oye. Por eso es que los seres humanos empezamos a crear dioses a nuestra imagen, a nuestra imaginación. Por eso es que es el tema, cuando nosotros creamos un Dios a mi imaginación. Y ese Dios está bien contento con mi vida. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, Juan capítulo 4, verso 24, Jesús lo dice, y lo que dijo Jesús no es para discutirse. Dios es espíritu. A ver, el espíritu es aire, viento. Es como el aire, como el viento, no lo puedes ver. Yo te pregunto, cuando estás llenando la cámara de tu moto, ¿qué color tiene el aire? ¿Qué color? ¿Qué forma tiene el aire? El aire toma la forma que le pongas a la cámara. Si la cámara la haces moño, se hace moño. Si la cámara la haces lo que tú pongas, le metes aire, eso va a tomar esa forma. Si Dios es espíritu, ¿por qué los seres humanos llegamos a crear un Dios a nuestra imaginación? Porque nos es conveniente crear un Dios a nuestra imaginación. Un Dios que nos complazca en todo, que está ahí para hacer nuestra voluntad y que no nos pide nada a cambio, no nos pide santidad, no nos pide respeto, no nos pide honra, no nos pide obediencia, no nos pide nada de eso. Entonces, ese Dios encaja muy bien con nosotros. Pero el día que tu Dios verdadero te pide algo, que dejes de tomar, que dejes de drogarte, que dejes de mentir, que dejes de adulterar, que dejes de fornicar, que dejes de meterte en lo que no te interesa, va a decir, oye, ese no me gusta. Por eso es que el mensaje de Dios no les gusta a las personas. Cuando Juan el Bautista vino a esta tierra a predicar, luego lo mataron, porque la gente no quería escuchar el mensaje de Juan el Bautista. ¿Qué le decía Juan el Bautista? Arrepiéntete. Cuando Jesús estuvo predicando, dice que todos crujían los dientes, lo difamaban, lo criticaban, no descansaron hasta que lo mataron. Porque el mensaje de Dios nunca te va a gustar. Pero el mensaje de tu Dios sí te va a gustar, porque ese Dios tú lo creaste a tu imaginación y ese Dios te complace en todo lo que tú quieras, porque no hace nada. Porque ese Dios que tú te imaginas, que tú creaste, ese Dios hace lo que tú le digas. Si tú quieres llevarlo para tal lado, tú lo llevas. Y ese Dios no puede decir no, porque tiene boca y no habla. Pero el Dios de la Biblia, que es espíritu, siempre nos habla y nos dice, no hagas esto, no hagas aquello, y nosotros no nos gusta que nos diga eso de nuestro Dios. Por eso es que nosotros creemos o nos imaginamos, como Dios me formó y me hizo de esta manera, Dios debe de ser como yo. Te equivocas. Ese es el primer punto. El segundo punto, llegamos a pensar en ese Dios de la imaginación, que Dios es amor. Dice, Dios es amor y no castigará a sus hijos, porque yo no castigo a mis hijos.
Yo los amo. ¿Yo qué no haría por mis hijos? Me sacaría un ojo por mis hijos. Díganme que si no diríamos eso nosotros. Por mis hijos yo doy una mano, lo que sea. No, yo primero, yo antes que mis hijos. Y nosotros llegamos a creer que Dios es de la misma manera, porque nos basamos en un texto que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Dice de esta manera: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y le preguntas a una persona: ¿tú amas a tus hijos? No, sí, yo los amo mucho. Y por eso les doy libertad, que hagan lo que quieran, porque yo los amo. ¿Cómo demuestras tu amor? No, pues lo que me pidan. Un celular, una moto, pues ahí va la moto. Lo que me pidas, hijo, porque yo te amo. Yo te estoy demostrando mi amor. Y creemos que porque Dios es amor, nos va a solapar, nos va a permitir, nos va a dejar vivir como queramos, porque por eso somos sus hijos. Porque Dios es amor y Dios nos tiene que dar todo lo que le pidamos. Porque así como nosotros somos padres, le damos lo que pide a nuestros hijos. Y le preguntas: ¿qué quieres comer, hijo? Ay, yo no me gustan los frijoles, yo quiero carne. Ay, es que no tengo carne. Pues me consigue. Haces lo que te diga. Yo quiero unas palomitas ahorita, yo quiero unos churros. Y te patalea y te hace un berrinche y vas corriendo para que no se moleste. Entonces nosotros creemos que Dios es como nosotros. ¿Por qué? Porque hemos hecho un Dios a nuestra imagen. Y creemos que Dios es igual que tú y yo. Que solapa, permite, que deja que los hijos se le suban a las barbas y que le mangoneen. Así pensamos nosotros. Mira, en Hebreos capítulo 12, ese es el Dios de nuestra imaginación, que nos deja hacer lo que queramos. El Dios de nuestra imaginación nos deja hacer lo que queramos, nos deja vivir como queramos. El Dios de nuestra imaginación nunca nos va a decir nada, nunca nos va a hacer nada. El Dios de nuestra imaginación que hemos creado está para satisfacer nuestras necesidades. Pero el Dios creador, el Dios de la Biblia, mira lo que dice en el verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Cómo va a ser reprenderme Dios? ¿Que no Dios es amor? ¿Que no Dios me va a dejar hacer lo que yo quiera? ¿Por qué me va a reprender? Dice: porque el Señor al que ama disciplina. Tú amas a tus hijos, pero no los disciplinas. No, es que yo no lo quiero traumar. Es que yo lo amo mucho. Lo que mi hijo pida. Yo nunca le digo no a mi hijo. Pero Dios no es como tú y como yo. El Dios que nos hemos imaginado pensamos que es así como nosotros, ¿no? Pero aquí el Dios que dice la Biblia, que Él al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No, yo para qué me voy a acercar a ese Dios. Yo prefiero a crear mi Dios. Un Dios bien buena onda como yo, que me da lo que le pido. ¿Qué cosa es lo que le piden a la famosa muerte? Lo que yo le pida me da. Porque eso es lo que creemos, que nos da y nunca nos va a cobrar. Y no es la muerte, es un demonio. ¿Sí? El que adora la muerte adora a un demonio. Y entonces la gente dice: le pido para que me dé. Pero no le dice, nunca pide a este demonio, nunca le pide: cámbiame, hazme mejor esposo, mejor esposa, hazme mejor padre, hazme mejor hijo, hazme obediente, ayúdame a dejar el vicio, ayúdame a dejar el pecado. Nunca le piden eso. ¿Qué le pide? Dame un celular, dame esto, dame aquello. Pura vanidad. Pero el Dios de la Biblia, el Dios que ama, te disciplina. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahorita eso era antes, ahorita ya no podemos disciplinar a los hijos, ¿no? Ahorita los hijos mandan, gobiernan, acaba de salir la nueva ley donde ya no se va a poder guiar a los hijos. Podemos
Los hijos ahora gobiernan. Ese es nuestro pensamiento, y como los hijos gobiernan, entonces creemos que nosotros, siendo hijos de Dios, podemos gobernar a Dios y podemos decirle qué haga, qué no haga. Mira, yo tengo para que me hagan las cosas, 1, 2, 3, hazme esto, dame un carro, dame un trabajo, dame un novio, dame dinero, dame, Señor. Y le pedimos a Dios como si verdaderamente Dios estuviera nomás para darnos las cosas. Dice el 8: pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cómo? Entonces no todos somos hijos de Dios. El otro día hablaba con una persona y me dice, no, es que todos somos hijos de Dios. Y le digo, no, te equivocas. Y digo, no todos somos hijos de Dios. Y aquí la Biblia lo corrobora, ¿no? Porque dice que si Dios no te disciplina, tú no eres su hijo. Dice que eres bastardo. Es dura la palabra de Dios. En Juan capítulo 1, verso 12 dice, en el 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, verso 12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que reciben a Cristo en su corazón son los que son hijos. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú eres hijo. Y te va a disciplinar. Y te va a azotar. No, Señor, es que yo soy tu hijo. Yo me hice tu hijo para que me des todo lo que yo te pida. Tú tienes que bendecirme, tú tienes que darme. Yo soy tu hijo. Mira, yo le doy todo a mi hijo lo que me pida. Además, hasta me endeudo para darle a mi hijo lo que él pida: la ropa de marca, el carro, la moto, lo que él me pida, el celular, el iPhone 50. Y lo que me pida mi hijo le doy yo. Y entonces, Dios, ¿cómo tú me vas a decir que tú me vas a disciplinar? ¿Ves cómo es un contraste muy diferente entre el Dios creador de la Biblia y el Dios de nuestra imaginación? El Dios de nuestra imaginación, estamos para pedir. Dame honor, dame. Y no te dice, mira, cambia tu vida, cambia tu vocabulario, cambia tu mentalidad. El Dios que nos hemos hecho a nuestra imaginación no nos exige nada. No te dice que seas mejor persona. No te dice que dejes de robar, que dejes de mentir, que dejes de odiar, que te pongas en paz con los demás, que perdones. El Dios de tu imaginación no te dice nada de eso. Ese Dios solamente lo has formado, lo has hecho, le has dado forma para que te dé y te conceda lo que tú le pidas. Proverbios capítulo 3, verso 11. Proverbios capítulo 3, verso 11. Palabra de Dios para todo lo traduce de esta manera. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes por su reprensión. Verso 12. Porque el Señor disciplina al que ama, como un papá al hijo que quiere. Ahora, que si no te pone disciplina, pues ahora pregunta, ¿seré hijo o no seré hijo? Otra característica del Dios de nuestra imaginación, creemos que el Dios de nuestra imaginación se le olvida todo porque ya está muy viejo. Siempre dibujamos a Dios un viejito canudo, barba blanca, pelo blanco. Casi, si pudiéramos, lo imaginaríamos con un bordón y con unos lentes, así de esos del chocolate abuelita, ¿no? Unos lentes, todo así. ¿Por qué? Así nos imaginamos a Dios. Y creemos que Dios se le olvida todo porque ya está muy viejo, porque somos muchas personas. No creo que se acuerde de todo lo que yo he hecho. Eso llegamos a pensar del Dios de nuestra imaginación. Pasó hace 50 años y ¿quién se va a acordar? Maté hace tantos años y nadie se dio cuenta. Robé y ya me gasté todo lo que me robé y no pasó nada. Nadie sabe.
Nadie se enteró que engañé a mi esposa. Nadie se enteró que me metí a robar a tal lugar. Nadie se enteró que miento. Nadie se enteró que yo hice esto, que yo hice aquello. Dios le dio un cirio, le dio unas flores y ya con eso Dios dijo, está bien, hijo, ya estoy bien contento. Dios lo corrompí. ¿Tú crees? El Dios que tú creaste, lo corrompes. Porque tiene ojos y no ve. Tiene oídos y no te oye. Tiene boca y no te habla. Ese Dios lo puedes hacer como tú quieras. Pero el Dios de la Biblia, ¿crees que se le puede olvidar todo? ¿Crees que le podamos esconder las cosas? ¿Crees que ya no recuerde nada? ¿Crees que va a pasar por alto nuestra falta? Dice, Hebreos capítulo 4, verso 13. Hebreos capítulo 4, verso 13. No hay cosa creada. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Estamos hablando de Dios, en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Dios sabe lo que hiciste escondidas. Dios sabe tu secreto más secreto, Brasil. Dios sabe lo que no le hemos contado a nadie. ¿Pero qué dice? No hay cosa creada, no hay nada, una capa de visibilidad, y como te la pintan, no es que te pones un escudo y nadie ve para el otro lado, polarizas el vidrio y de tu carro y no se ve nada para adentro, nadie se dio cuenta, no hay forma de que lo que tú y yo hacemos escondidas, Dios no se dé cuenta. Y tal vez digan, no, es que Dios está bien lejos, Dios no me vio, somos tantos millones de personas, 8 billones de personas, no, pues no, Dios no se tomaría el tiempo de verme. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Cómo? ¿Voy a dar cuentas a Dios? ¿Pero por qué? Si yo soy buena persona, yo soy su hijo, el Dios que yo he creado, ese no me dice nada de eso. El Dios de mi imaginación me permite, me solapa y me deja hacer lo que yo quiera. Yo me emborracho, golpeo a mi esposa, golpeo a los vecinos, yo hago lo que quiero. Y el Dios que yo he creado dice que está bien. El Dios de mi imaginación. Pero el Dios de la Biblia, te dice que vas a dar cuentas por todas las cosas que hagas, buenas o malas, las ocultas, las que has ocultado a tus padres, que te mandan a la escuela y no vas, que te robaste la calculadora, la computadora, el teléfono de tu compañero de la escuela, es hasta que le robaste el lápiz, ¿no? Todo le vamos a dar cuentas a Dios. Imagínate presentarte delante del trono de Dios y podemos decir, yo no fui, Señor. ¿Se ha visto una película que dice que se come las cosas y yo dice, yo no fui? No, Señor, yo no fui. Yo no hice nada de eso. Oye, tú separaste un matrimonio. Tú engañaste a tu esposa. No, yo no fui, yo no hice nada de eso. Oye, tú te robaste dinero de la presidencia. No, yo no fui. yo no fui. Delante de Dios está todo. Oye, tú engañaste a tu esposa. No, ni Dios lo quiera, yo no lo engañé. El Dios creador de todo el universo, el Dios de la Biblia, va a sacar a luz todo lo escondido, todo lo secreto de nosotros. Dice su palabra, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Un Dios muerto, pues, ese Dios muerto, pues lo volteo y me da cuenta. Le tapo, le pongo unos lentes, lo volteo por un lado, no, le cierro la puerta y ya ni ve. Pero el Dios creador, el Dios invisible, todo lo ve, todo lo sabe y le voy a dar cuentas. No, yo no le voy a dar cuentas a ese Dios. Dice Romanos capítulo 14, verso 12. Romanos capítulo 14, verso 12. Dice, de manera
que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. ¿Cómo? Voy a dar cuentas a Dios. Dice que cada uno le va a dar cuentas a Dios de sí. No le vas a dar cuentas a Dios de la vecina que viste haciendo cosas indebidas. Porque somos bien buenos para ver la paja del vecino, del hermano que está enfrente, de tu primo, de tu cuñado, de tu cuñada, de tu hermano. Somos buenos para ver. Pero no vemos la viga que está en nuestro propio ojo. Pero dice que cada uno de nosotros le dará cuentas a Dios de sí, de mí mismo. Yo no voy a dar cuentas a Dios por ustedes. Ustedes no van a dar cuentas a Dios por mí. Ojalá fuera así y yo le cargaba todas las... No, pues, pídale a qué cuentas de mí. Qué bueno sería, ¿no? Pero dice que cada uno dará cuentas a Dios de sí mismo, de lo que hemos hecho, en secreto, que nadie se ha dado cuenta. Le vas a dar cuentas a Dios y ¿qué le vas a decir a Dios? No, es que yo no sabía. ¿Cuándo le voy a dar cuentas a Dios de todo lo que yo he hecho? Dice, por ejemplo, en Hebreos 9:27, de manera que está establecido, es una ley, se cumple sí o sí, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después todos vamos a morir, y al morir no viene la reencarnación y que otra vida y luego sales en una mosca, luego en una rana, no, nada de eso es fantasía, todo eso es fantasía. Vamos a morir y nos vamos a presentar delante de Dios. Dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Cómo? Pero si yo era buena persona, yo tengo a mi Dios cargado aquí conmigo. Es más, me voy a llevar a mi Dios conmigo en mi cajón. El Dios de mi imaginación, es más, va conmigo en mi mente, el Dios de mi imaginación. Pero yo le tengo que dar cuentas a Dios en aquel día del juicio. Mira, por ejemplo, voy a Apocalipsis, capítulo 20, verso 12. Apocalipsis, capítulo 20, verso 12. Aquí tiene un cabezado que dice el gran trono blanco. ¿Sí lo ven? El juicio ante el gran trono blanco. Un juicio, dice la palabra de Dios. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todo lo que tú y yo hacemos está escrito en los cielos. No hay nada que se pueda esconder. Si te das, por ejemplo, una lectura en el Salmo 139, habla sobre la omnipresencia y omnisciencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu, Señor? Si voy por allá, ya vas a estar tú. Si voy para acá, ya estás. En todas partes está Dios. Si me voy a la oscuridad, Señor, aún ahí la luz brillará en un resplandor. Ahí estás tú. Dice que todas las cosas van a estar escritas en esos rollos, en esos libros. Tal fecha engañaste a tu esposo. Tal fecha te robaste los chicles. Tal fecha hiciste este fraude. Pero nadie se enteró. Es más, yo vendía droga y yo la vendía bien escondido y nadie supo, más ni la policía se dio cuenta que yo vendía. Pero Dios sí sabe. ¿Saben que Dios sabe lo que estás haciendo y lo que estás pensando y lo que estás tramando? Ese es el Dios creador de todo. El Dios de mi imaginación, es más, yo hablo de frente de él y ese Dios de mi imaginación no sabe ni lo que yo tengo en mi mente. Pero el Dios de la Biblia sabe todo. Lo que hiciste, lo bueno, lo malo, lo que hemos escondido, el secreto más íntimo, ese que no le has querido decir a tu esposo que dijo que tienes, no es de él. Ese secreto que nadie sabe, que lo dicen, este secreto me lo voy a llevar a la tumba. Pues ni a la tumba, porque Dios lo sabe. Y allá en la presencia de Dios, mira, aquí está, hiciste esto. No, Señor, pero es que
Había otros peores que yo. Había unos más pecadores, unos delincuentes. Va a decir el que vende drogas. Bueno, pero yo vendía poquito. Había unos cárteles que vendían mucho y ganaban mucho dinero. Yo era poquito. ¿Tú crees que delante de Dios cuenta eso? A veces tendemos a catalogar el pecado como pecado más grave, pecado venial, pecado mortal. En la palabra de Dios no existe ese tipo de pecados. El pecado en sí es pecado. Pecado chico es pecado. Pecado grande es pecado. No es el tamaño, es la intención del pecado. Ese es el problema. Pero nosotros, como hemos creado a un Dios a nuestra imaginación, entonces el pecado también tiene niveles. Un pecado más fuerte, un pecado más leve. Ese pecado, ni te arrepientas porque ese pecadillo casi no cuenta. ¿Te imaginas? Otro punto que vamos a ver sobre el Dios de nuestra imaginación. En este Dios de nuestra imaginación, llegamos a pensar, al final de mi vida, dice, al final de mi vida, porque Dios es misericordioso, me dará un descanso eterno. ¿Han escuchado esa frase? Descansa en paz. No, es que todos somos hijos de Dios. Ya vimos que no todos somos hijos de Dios. Solamente los que reciben a Cristo en su corazón y andan como Él anda, como Él anduvo, esos son hijos de Dios. Pero la gran mayoría no queremos recibir a Cristo. ¿Te imaginas que todos fuéramos hijos de Dios? ¿Te imaginas a Judas allá en el cielo también? Porque cuando murió y se ahorcó y que se reventó la cuerda, se reventaron sus tripas, todo salió, dice, que llega al cielo. ¡Ah, pásale, hijo! Pásale, te estaba esperando. ¿Te imaginas esa escena? Anás, Caifás, Poncio Pilato murieron y llegan al cielo. ¡Ah, bienvenido, hijo! Pásale, te estábamos esperando. ¿Puedes imaginar esa escena? Una persona haciendo cosas malas, un asesino, depredador que va matando personas por diferente, una crueldad, una hazaña que hace y se murió por alguna situación. Y pásale, hijo, pásale, ya está en la santa gloria. Dios lo tenga en su santa gloria, ya está descansando, porque Dios es bueno, bondadoso, amoroso, misericordioso. Ese es el Dios de nuestra imaginación. Dios es justo. Y nos basamos, por ejemplo, en el Salmo 103, verso 8. Salmo 103, verso 8 dice de esta manera: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande misericordia. Sí, esa es una verdad. Misericordioso, lento para la ira, bondadoso, amoroso. ¿Para quién? Para sus hijos. No para los que no son sus hijos. Lo que no hemos llegado a entender es que no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Tú trabajas para tus hijos. Tú estás haciendo un patrimonio, estás construyendo una casa, compras otro terreno para otro hijo. Y dices, mira, dejarles algo, un lotecito para mis hijos cuando yo ya no esté, voy a hacer aquí su parte. Todo lo que tú estás haciendo es para tus hijos. O es para los muchachos de enfrente, esos que andan en cosas malas. Así Dios, toda la bondad, todo el amor, toda la misericordia es para los hijos de Dios. No es para los demás. Nosotros podemos acercarnos a Dios y clamar porque somos sus hijos y Dios nos oye. Hoy precisamente le hablaba a una persona y le digo, pues primero acérquese a Dios, reconcíliese con Dios. Dios lo puede sanar, pero lo que está mal es que está mal en su vida, está peleado con Dios, necesita reconciliarse. Primero necesita arreglarse con Dios para que ahora sí vea la misericordia de Dios, pero quiere que lo sane si no está con Dios. ¿Te imaginas? Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. Aún las misericordias de Dios caen sobre todos, porque te das cuenta que llueve para todos, sale el sol para todos. Esa es la misericordia de Dios. Pero las bondades, las bendiciones de Dios son para sus hijos. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca. Segunda de Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Tú crees que Dios quiere mandar a las personas al infierno?
Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso ha extendido su misericordia por casi 2000 años. La misericordia de Dios es que el día de hoy puedes acercarte a Dios y pedirle perdón, reconciliarte con Él y tener paz en el corazón. Y entonces sí vas a poder acercarte como hijo al Padre. Pero mientras nosotros no nos acercamos de esa manera, pues simplemente la pura bondad de Dios es la que nos permite vivir. Pero te ha permitido vivir este día para que te arrepientas, para que vuelvas a Él, para que te reconcilies con Dios. Es lo que Dios hace. Esa es la bondad y la misericordia de Dios. Mira, en Números 14, verso 18, dice de esta manera, Números 14, verso 18. El Señor tardo para la ira, muy paciente Dios. Hacemos y deshacemos y el Señor dice, tardo para la ira, grande en misericordia. ¿Sí saben lo que es grande en misericordia? No te has muerto por la pura misericordia. No te ha pagado conforme a tus obras. A veces decimos esto, miren, esta palabra. ¿Por qué Dios no acaba con la maldad? Debería de acabar con la maldad del mundo. Pues acabaría con todos nosotros, ¿no? Así quedaría el mundo feliz, los animalitos libres. Porque, ¿quiénes somos los malos? Nosotros. No, es que yo no soy tan malo. Yo no he matado. Esos narcotraficantes, sicarios, esos son malos. No, yo no soy tan malo. Yo nomás miento, yo nomás engaño a mi esposa, yo nomás me emborracho, yo nomás me drogo, yo nomás hago estas cositas pequeñas. Pues eso es lo malo, que a lo pequeño no le pones tanta importancia y crees que no es grave delante de Dios. Dice que perdona la iniquidad. Dios perdona la iniquidad y la rebelión. Si te arrepientes, Dios te perdona. Una y otra vez Dios te perdona. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Si tú hiciste algo, vas a pagar. Dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Viva la cadenita. Tú fuiste, tu hijo es, tu nieto será. Tal como tú eres, van a ser ellos. Y porque hemos creado un Dios a nuestra imaginación, decimos, pero yo estoy bien, no me ha pasado nada. Pero créeme que no eres inocente. Vamos a partir delante de Dios, vamos a estar delante de Dios. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Con qué nos vamos a excusar? Dice, por ejemplo, en Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice? Pásale para acá adentro, hijo. Ya, bienvenido. Ya, aquí te vas a quedar a cantarme. Ya eres un ángel más que me está cantando. A veces alguien se muere, era un artista famoso, pero era bien promiscuo, bien degenerado, hacía cosas malas, y se muere y dice, ya le está cantando a Diosito. Bueno, tu Diosito de imaginación sí, pero al Dios de la Biblia, el Dios creador, no creo. Dice, aquí la palabra de Dios, ya lo encontraron, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Pero si Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios no creo que haga eso. ¿Ves cómo te equivocas cuando dices que Dios lo tenga en su santa gloria? Dios lo tenga en su santa gloria. Sí, hizo lo bueno, sí recibió a Cristo, vio la misericordia de Dios, la bondad de Dios, pero si rechazó a Cristo, si anduvo en maldad, en iniquidad, en rebeldía, ¿cómo va a estar disfrutando de la misericordia de Dios? Dice aquí la palabra de Dios claramente, fue lanzado al lago de fuego. ¿Pero qué no Dios es amor? ¿Qué no Dios es perdón? ¿Qué no Dios es misericordia? Sí, para esta vida es el amor, la misericordia, la bondad, para que tú y yo nos arrepintamos, nos volvamos a Dios, nos reconciliemos con Dios, estemos en paz con Dios. Pero después de muerto, ya no hay vuelta atrás, ya no hay perdón, ya no hay reconciliación. La reconciliación es en vida.
No, ya después sabes cómo le. Hazlo como quieras. Sigue enfocado en tu Dios de tu imaginación y a ver dónde te lleva el Dios de tu imaginación. Pero si tú quieres conocer al Dios verdadero, métete a la palabra de Dios y vas a conocer al Dios verdadero. Lee la Biblia. Lee la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios me da entendimiento, me da guía, me da dirección para arreglar mi matrimonio, para arreglar mi familia, para arreglar mi condición espiritual delante de Dios, para estar preparado para el día de mi partida. Porque todos vamos a partir de esta tierra y tenemos que ir preparados para que el día que estemos allá delante de Dios no quedemos avergonzados y Dios nos mande al lago de fuego porque fuimos rebeldes y no aceptamos el regalo de Dios. Porque el regalo es hoy en vida. Mira, voy a ir a Romanos 1:19. Romanos capítulo 1, verso 19. Dice de esta manera. Vamos a ver cuál es el contraste entre el Dios de tu imaginación y el Dios creador. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Todos sabemos de Dios, todos conocemos de Dios. Nos es manifiesto, vemos la creación de Dios, obra de sus manos. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Sabes que tenemos la ley escrita de Dios en el corazón, en la conciencia? Cada uno de nosotros sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo, pero no lo hacemos. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Es que yo no sabía, es que yo nunca escuché, no tienes excusa, dice. Todos podemos conocer a Dios. La cuestión es que tengamos que conocer a Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en la semejanza de imagen de hombre corruptible. Hemos creado un Dios como nosotros, corruptible, que le hemos hecho a nuestra imagen, a nuestro gusto. Fíjense nada más. A tu imagen que has hecho de Dios, le pones lo que quieras. El otro día estuvimos en un velorio y llevaron música. Y luego estaba uno ahí y decía, toques esta. La música era para él, no era para el muerto, porque el muerto pues, no pidió ni la canción. El que estaba pidiendo la música que le gustaba era otro señor. Ahora toques esta otra. También aquella. Así es como le hacemos nosotros con nuestro Dios. Nuestro Dios le hacemos la fiesta que nosotros nos gusta, pero no la fiesta que Dios le gusta. Dice, y cambiaron la gloria de Dios en incorruptible, en semejanza de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos. Es un animal de 4 patas, un caballo, un burro, una vaca. Ese es un cuadrúpedo. Dice, y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de su concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué es lo que hacen con la muerte? Que ya les dije que no es santa, que la muerte no es Dios, la muerte es un demonio. Y la muerte no en sí, la muerte es un trabajador de Dios, pero que adoran, es un demonio. La muerte, su única función es quitarte la vida. La muerte no te va a ayudar, no te va a dar. Al que tú le clamas cuando dices que la santa muerte y todo eso, le estás clamando a un demonio.
La muerte en sí solamente viene, corta la vida. Ese es el trabajo de la muerte, de la muerte. Pero lo que tú adoras es un demonio, es tu Dios. Pero ¿qué dice aquí? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Te imaginas? Porque hemos creado un Dios a nuestra imagen, un Dios a nuestra imaginación. Ese Dios que nos gusta, no el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es muy estricto. El Dios de la Biblia pide muchos requisitos para agradarle. Pide que ya deje de tomar, que deje de drogarme, que deje de engañar a mi esposa, que deje de pelearme. El Dios de la Biblia me exige mucho que yo me parezca más a Cristo. Pero el Dios de mi imaginación, ese me permite hacer todo lo que yo quiera. Pero el Dios de tu imaginación no te va a salvar. El Dios de la Biblia es el único que te puede salvar. Para concluir, hermanos, vamos al Salmo 50. Salmo 50. Salmo 50, verso 21. Dice de esta manera la palabra de Dios. Estas cosas hiciste. Tú hiciste lo que te dio la gana. Viviste como te dio la gana. Hiciste aquí, hiciste allá. Dice, estas cosas hiciste. Y yo me callé. Dios no estaba viendo lo que tú haces. Dios, ¿sabes que Dios no está viendo lo que tú y yo hacemos? Está viendo. Imagínate. A veces creemos que Dios no nos ve. Y creemos que Dios está en la iglesia nomás ahí. Y ahí te cuidas. Ahí no hablas mal, no dices malas palabras. Pero Dios no está ahí. Dios está en todas partes. Dice, estas cosas hiciste. Hiciste lo que te dio la gana. Y yo callado, más callado mirando. Cruzado, imagínate a Dios cruzado de manos. ¿Y qué más? A ver, síguele. A ver, sigue haciendo. Y tú ahí haciendo, engañando a tu esposa, peleándote y robando y haciendo trinquete. Y síguele. ¿Qué más? Síguele tú. Y Dios ahí dice, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Pensábamos que Dios es como nosotros. Porque tenemos un Dios a nuestra imaginación. Pensamos que Dios es como nosotros. Dice, pensaste que de cierto sería como tú, que sería yo como tú, pero te reprenderé y los pondré delante de tus ojos. ¿Qué cosa va a poner? Tus hechos, tus acciones. Y ahí te van a sacar, ahora sí diría por ahí vulgarmente, te van a sacar tus trapitos al sol. Nadie se ha dado cuenta. Ni tus amigas más íntimas se dan cuenta de lo que hiciste. Pero ahí van a salir tus trapos sucios. Dios está callado, observándonos. ¿Qué hacemos? Él ve lo que haces, lo bueno y lo malo. Y está anotando todo. Síguele. Va a llegar el día que te voy a sacar tus trapos al sol. Y nosotros, no pasa nada. No, hombre, yo tengo a mi Dios de mi lado. Yo le hago a mi Dios, le hago su buena fiesta a mi Dios. Yo, mi Diosito, lo que quiera. Sí, tu Dios de tu imaginación, lo que quiera. Pero al Dios de la Biblia lo tienes que adorar como Él manda, como Él dice. No como nosotros nos imaginamos. Ese es el Dios de la Biblia. Esa es la grande diferencia entre el Dios vivo, creador del cielo y de la tierra, y el Dios de mi imaginación. El Dios de mi imaginación no me puede salvar. El Dios de mi imaginación no me puede ayudar. El Dios de mi imaginación no me dice nada. Pero el Dios de la Biblia me corrige, me reprende y me puede mandar al infierno si no me arrepiento. Ese es el Dios creador en el que nosotros debemos de poner nuestros ojos, no en el Dios de nuestra imaginación. Señor mi Dios, ayúdanos este día, Padre, a poder entender cada día más qué es lo que tú pides, Señor. Que tú estás pidiendo verdaderamente la obediencia, la honra a ti, al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra.
Que dejemos, Señor, de adorar a ese Dios que nosotros nos hemos imaginado, ese Dios falso, ese Dios que nos complace, ese Dios que nos hace lo que nosotros queremos, ese Dios que nosotros cargamos y llevamos. Ayúdanos, Señor, a entender que tú, Señor, no eres ese Dios que yo me he imaginado, sino que tú eres el Dios que me sostiene. Tú estás viendo toda mi vida y tú sabes, Señor, qué es lo que no te ha agradado. Y en aquel día, Señor, me sacarás todo a la luz y me dejarás en vergüenza, Señor, si yo no me arrepiento. Ayúdanos, Señor, que esta palabra, Señor, quede sellada, Señor, en la mente de uno, Señor. Que esta palabra haya penetrado el corazón de una persona, Señor, de los oyentes, para que ellos puedan andar cada día con temor, Señor. Para que las personas puedan buscarte, Señor, y reconciliarse contigo. Hoy te pido, bendito Dios, que obres, Señor, que la palabra tuya, Señor, no vuelva vacía, sino que haga el efecto que tenga que ser en el corazón de alguna persona. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.